Bienvenidos a este tutorial donde vamos a explicar cómo utilizar la aplicación NFM para jugar una partida de Magic. Toma tu mazo normal de Magic, que puede ser de cualquier formato. Primero, separa todas las cartas de tierra de tu mazo, barájalas y arma con ellas la pila de tierras. Luego toma el resto de las cartas, barájalas y colócalas en una segunda pila de hechizos al costado de la primera. En la aplicación, la parte superior corresponde a un contador de vidas. Debajo de este se encuentran los contadores de tierras y hechizos. Es muy importante que te asegures que ambos contadores muestran la cantidad correcta de tierras y hechizos de tu mazo. En nuestro ejemplo, 24 tierras y 36 hechizos. Debajo de estos contadores se encuentran los botones para robar. Es importante hacer notar que la aplicación se asegura de que los robos sean aleatorios y la probabilidad de robar una tierra o un hechizo depende de la proporción de estos en tu mazo. Para robar la mano inicial, presiona el botón Roba 7 y la aplicación nos indica cuántas cartas de cada pila robaremos. Vamos a suponer que robamos 7 cartas y decidimos hacer mulligan. En este caso, podemos presionar el botón Deshacer, que revierte nuestra última acción de robar. Luego debemos volver a barajar la pila de tierras y la pila de hechizos y presionar el botón Robar 7 nuevamente. La aplicación nos dirá cuál es la nueva mano que debemos robar. En este caso, la aplicación nos indica que debemos robar 3 tierras y 4 cartas de hechizo. Como hicimos mulligan, debemos escoger una carta y ponerla en la zona de bottom. Cuando nos toque robar por nuestro turno, presionamos el botón Robar 1 y la aplicación nos indica de qué pila debemos robar. En este caso, es una tierra. Supongamos que queremos ahora jugar una proveedora de suturador. Esta criatura, cuando entra, nos pide moler 3 cartas. Desde el punto de vista de la aplicación, moler cartas es lo mismo que robar. Por lo tanto, presionamos el botón Robar X y le decimos a la aplicación que queremos robar 3 cartas. La aplicación nos indica cuántas cartas de cada tipo vamos a robar. En este caso, es una tierra y 2 hechizos, que por supuesto van a nuestro cementerio. Es nuestro turno nuevamente. Presionamos el botón Robar 1 y la aplicación nos indica que debemos robar una carta de la pila de tierras. Supongamos ahora que queremos jugar un hechizo que nos permite adivinar 2. Entonces robaremos esa cantidad de cartas. En este caso decimos que queremos robar 2 cartas y la aplicación nos indica que son 2 hechizos. Vamos a escoger dejar uno de los hechizos en la parte superior de la biblioteca y el segundo en la parte inferior, es decir, lo dejamos en el fondo de la zona de bottom. En cualquier momento en que se nos acaben las cartas de ambas pilas de nuestro mazo, deberemos empezar a robar las cartas del bottom. En caso de que se nos acaben, habremos perdido por biblioteca. Además, como hay una carta en el top de nuestro mazo, nuestro próximo robo no es aleatorio, es decir, la próxima vez que vayamos a robar no debemos presionar ninguno de los botones de robo de la app y simplemente tomaremos esa carta.
Ahora jugaremos unos terrenos expansivos. Esta carta nos permite sacrificarla para ir a buscar una tierra básica en nuestro mazo. Buscamos la tierra que queremos y la ponemos en juego girada. Luego debemos barajar nuestra biblioteca. Barajamos nuestra pila de tierras junto con cualquier tierra que se encuentre en el top o en el bottom del mazo. En nuestro ejemplo, ambos son hechizos. Por lo que terminamos de barajar nuestras tierras y luego barajamos nuestros hechizos de la misma forma. Finalmente, es muy importante reflejar que hemos retirado una tierra de nuestro mazo. Por lo tanto, restamos 1 del contador de tierras.